¿Qué tienen en común un conde excéntrico, un bar en Florencia y un error que cambió la coctelería para siempre? ¿Por qué un trago amargo con apenas 3 ingredientes llegó a convertirse en uno de los cócteles más famosos del mundo? Y la gran pregunta, ¿qué error cometido décadas después creó un Negroni que no estaba en los planes de nadie, pero terminó siendo un fenómeno mundial? Quédate, porque en Jersey vamos a descubrir no solo cómo nació el Negroni, sino también cómo se transformó en un símbolo cultural que trasciende el tiempo y las fronteras. Pero ¿quién fue realmente el conde Negroni y qué buscaba cuando pidió algo más fuerte? Para entender el origen del Negroni, hay que viajar a la Florencia de 1919, una ciudad vibrante, elegante, que todavía respiraba el aire convulso de la Primera Guerra Mundial. Entre cafés llenos de humo, tertulias de intelectuales y la moda de la bella vita, aparece un personaje peculiar, el conde Camillo Negroni. Camillo no era un aristócrata común. Había viajado a Estados Unidos, donde se fascinó con los bares de Nueva York, y también pasó por Londres, aprendiendo de la cultura inglesa del gin. De regreso en Italia, combinó ese espíritu cosmopolita con un carácter excéntrico. Su bebida habitual era el americano, Campari, vermut rojo y soda. Ligero, refrescante, pero demasiado simple para alguien como él. Un día, en el café Casoni, pidió a su camarero de confianza, Fosco Scarceri, que eliminara la soda y en su lugar pusiera ginebra. Un detalle que para muchos pasaría desapercibido, pero que cambió todo. Scarceri obedeció. Para diferenciar la creación, sustituyó la tradicional rodaja de limón por una de naranja. El resultado fue un cóctel más robusto, más complejo, con un equilibrio casi perfecto entre amargor, dulzor y fuerza. Los clientes del café, intrigados, comenzaron a pedir lo mismo que el conde, y así, lo que nació como un capricho personal se convirtió en un fenómeno que rápidamente se extendió por Florencia. La clave estaba en la simplicidad. 3 ingredientes, fáciles de recordar, imposibles de olvidar. El Negroni había nacido y sin que nadie lo supiera, había llegado para quedarse. ¿Cómo un capricho florentino terminó conquistando el mundo? El Negroni se expandió como fuego lento, pero seguro. En los años 20 y 30, la coctelería vivía una época dorada. Mientras en Estados Unidos reinaba la ley seca y la gente bebía en bares clandestinos, en Europa los cafés y clubes lucían como templos de sofisticación. El Negroni no era un cóctel fácil. Su sabor amargo y su color rojo intenso lo diferenciaban de la dulzura de otros tragos. Era un cóctel que imponía respeto, fuerte, elegante y con carácter. No buscaba agradar a todos, sino conquistar a quienes apreciaban lo complejo. En Londres, bartenders lo adoptaron como símbolo de buen gusto. En Nueva York, comenzó a aparecer en cartas exclusivas de bares para entendidos. Durante la posguerra, cuando el mundo buscaba recuperar cierta normalidad, el Negroni reapareció como un cóctel de prestigio. La marca Campari jugó un papel fundamental. Sus campañas de los años 50 y 60, con carteles coloridos y atrevidos, no solo vendían un licor, vendían un estilo de vida. Campari era modernidad, arte y cultura, y el Negroni, su embajador más elegante. No era raro ver a escritores, artistas y actores con un Negroni en mano. El cóctel se convirtió en una declaración de identidad. Mientras algunos elegían champán para celebrar, otros elegían Negroni para pensar. Ese contraste fue su fuerza. No era un trago de fiesta, era un trago de conversación, de sobremesa, de tertulia intelectual. En Florencia, en Roma, en París o en Nueva York, pedir un Negroni era como decir: yo no bebo cualquier cosa,
Yo elijo algo con historia. Con el auge de la coctelería en los años 80 y 90, el Negroni alcanzó definitivamente su lugar en el Olimpo de los clásicos, junto al Martini, el Manhattan y el Old Fashioned. Tres ingredientes que, unidos, habían atravesado décadas, guerras y modas sin perder relevancia. ¿Qué secretos y curiosidades se esconden detrás del Negroni? El Negroni no se limita a su receta original. Está rodeado de anécdotas curiosas. En Milán, en los años 70, un camarero al preparar un Negroni usó Prosecco en lugar de Ginebra. En vez de un fracaso, fue un éxito. Nació el Negroni Sbagliato, un cóctel más ligero, chispeante, que se volvió rápidamente un favorito. Otra curiosidad es la Negroni Week, un evento internacional donde bares de todo el mundo celebran esta bebida y donan parte de lo recaudado a organizaciones benéficas. Una tradición que demuestra cómo una copa puede transformarse en un movimiento con impacto social. El Negroni también ha inspirado literatura y cine. El mismísimo Orson Welles afirmó en una entrevista que era el equilibrio perfecto entre la amargura del Campari y la fuerza de la Ginebra. Una definición que se convirtió en cita célebre dentro de la cultura coctelera. Y para los amantes de las listas, según la International Bartenders Association, el Negroni figura año tras año entre los 10 cócteles más consumidos del planeta. Todo un logro para una bebida que nació casi por accidente. ¿Qué representa hoy un Negroni? El Negroni es más que un cóctel, es un ritual social. En Italia, forma parte del aperitivo, ese momento previo a la cena donde el tiempo se detiene para conversar y compartir. Existen infinitas variaciones modernas, el Negroni blanco, el Negroni con mezcal e incluso versiones sin alcohol. Todas respetan la esencia de la receta original, el equilibrio perfecto entre dulzor, amargor y fuerza. El legado del Conde Negroni es haber creado, sin proponérselo, una de las combinaciones más icónicas de la historia de la coctelería. Un trago que se bebe lento, como quien bebe historia. Esto fue un Cheersy, un brindis por el conocimiento. Hoy descubrimos cómo un simple pedido en un café de Florencia dio lugar a uno de los cócteles más famosos del mundo. Si quieres seguir brindando con historias como esta, suscríbete y acompáñanos en nuestra próxima copa de sabiduría líquida.